¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio del podcast de Nación Patriota. Yo soy Henry B. Franco y en esta ocasión tenemos un menú informativo bastante completo porque han pasado suficientes días desde la última edición de este podcast y han ocurrido varias cosas que hay que discutirlas en este episodio. El calendario de la NFL 2026 ya está confirmado, ya tenemos fecha, lugar y hora para los rivales de los Patriots, rivales que ya habíamos comentado en ediciones pasadas. Incluye la división norte de la Conferencia Nacional, la división oeste de la Conferencia Americana, los rivales de nuestra propia división, Bills, Jets, Dolphins y algunos rivales adicionales, incluyendo la revancha del Super Bowl 60, que ese, les adelanto, es el juego inaugural de la temporada 2026. Se jugará un miércoles, primera vez en la historia que los New England Patriots juegan un miércoles en la semana 1, y en esta ocasión será contra el último rival del equipo la temporada pasada, con el cual pues perdieron, y podría decirse que un triunfo, aunque no es igual que ganar en el Super Bowl, sí alivia un poco la herida todavía abierta de ese último descalabro en la gran fiesta de la NFL. También hay novedades del tema de AJ Brown, novedades y humo, mucho humo con respecto a AJ Brown, porque ya se acerca la fecha en la cual podremos salir de dudas. Recuerden, el 2 de junio, entonces quedan menos de 2 semanas para saber el destino del receptor todavía de los Philadelphia Eagles. Y también han habido algunas incorporaciones en los últimos días para el roster de los Patriots, incorporaciones que vamos a estar profundizando también en esta edición. Y en general, pues hablar de lo último que ha ocurrido en One Patriots Place. Pero arranquemos entonces en este episodio del podcast de Nación Patriota con el calendario, porque la semana pasada se dio a conocer el calendario NFL 2026 para los 32 equipos y obviamente para los New England Patriots. Los Patriots tuvieron algunas filtraciones a lo largo del jueves y en días anteriores. Se estuvo dando a conocer algunos juegos. Por ejemplo, uno de los que se dieron a conocer antes del revelado oficial fue el juego contra los Seattle Seahawks, que se dará en Seattle el miércoles 9 de septiembre. Será un juego de por la noche, entonces va a ser algo complicado para la gente que a lo mejor tiene trabajo o escuela muy temprano al día siguiente, pero así nos ha tocado. Los Patriots en total tuvieron 5 juegos de horario estelar anunciados en este calendario. Es uno de los equipos que más juegos de horario estelar ha tenido esta temporada, lo cual habla también de la importancia que ha adquirido el todavía campeón de la AFC y que nuevamente parece estar en planos estelares. Supongo que la NFL también está expectante de que los Patriots vuelvan a la forma que le conocían las décadas anteriores y se convierta otra vez en ese equipo que la liga y que incluso la gente que no es asidua a la NFL comience a ver de nuevo. Y es un equipo que está agarrando popularidad, que vuelve a estar en boca de todos, para bien y para mal. Entonces no sorprende ese dato de primera mano. Y obviamente el primer juego de horario estelar es la semana 1 contra el vigente campeón de la NFL. Un juego que, si lo analizamos rápidamente, no va a ser nada igual al del Super Bowl. Para empezar, no son los mismos rosters de ambos equipos. Los Patriots sufrieron modificaciones y todavía esperan sufrir algunas adicionales en los próximos meses. Los Seahawks tampoco tienen el mismo equipo ganador del Super Bowl. Han tenido modificaciones, aunque su base sigue siendo la misma. Es un equipo complicado, sí, pero si analizamos las cosas, igual que con ellos, con cualquiera en este calendario, basándonos en el récord de la temporada pasada, lo que lograron la temporada pasada, entonces caemos en un error y ese es el error que suelen tener las proyecciones y la dificultad del calendario en este punto del año. Porque en NFL, por ejemplo, NFL.com, NFL Network, se maneja que es el sexto calendario más difícil de la NFL, pero hay otros análisis que lo colocan en el número 12, otros en el número 22. Esto es porque depende mucho el análisis que se haga a cada rival. Y honestamente, el de la NFL, el que les mencionaba al inicio, el sexto más difícil, pues se basa completamente en el récord de la temporada pasada. De ahí salen encabezados como, por ejemplo, que en los primeros 4 equipos que va a enfrentar
New England este año se trata de equipos que todos tuvieron más de 10 victorias en el calendario del año pasado, que además fueron equipos de playoffs, que es uno de los más difíciles inicios en los últimos 40 años para cualquier equipo en la historia de la NFL. Es cierto, pero nuevamente analizando información del año pasado, muchos de estos equipos ni siquiera conservan el mismo 11 en la ofensiva o en la defensiva, han cambiado incluso de coaches, como es el caso de los Bills, porque ya no es Sean McDermott, ahora es Joe Brady. Entonces, son muchos cambios como para seguir analizando las cosas como el año anterior. Por eso el año pasado el equipo al principio no generaba ruido con el calendario fácil, fue conforme fue avanzando la temporada, que entonces las narrativas cambiaron porque ya no podían analizar todo como habían sido los años anteriores. Entonces, ahora los rivales que en el papel lucían más difíciles para los Patriots ya no lo eran tanto cuando fue avanzando la temporada, porque de un año a otro cambiaron mucho las cosas. Lo mismo ocurre ahora. Y vamos a ver a lo mejor también un cambio de narrativa. A lo mejor no va a ser el calendario más fácil de la NFL porque sí hay rivales muy duros, pero ya no va a ser uno de los más difíciles como se ha manejado hasta ahora. Y ahora sí van a empezar las cosas de que ya ven, otra vez les hicieron un calendario a modo, todas esas cosas que creo yo que surgen del mismo origen, de la misma fuente. Gente que lucra a partir del nombre de los New England Patriots y es lucrando a través del enojo y el descontento de los fans de este equipo. Entonces, conviene no hacer caso y no hacer eco de esta gente que honestamente sin los Patriots se quedan sin tragar. Honestamente, los 3, 4 años anteriores en los que los Patriots honestamente no eran relevantes, pues tenían que rascar de los Chiefs, tenían que rascar de los Eagles o de cualquier otro equipo. Ahora ya volvió el que les daba de tragar los últimos 20 años y otra vez ya lo vuelven a agarrar de su vaca lechera. Entonces, de ahí viene todo este tema de analizar el calendario así. Y además, viniendo incluso de sitios oficiales como NFL.com, me parece una gran falta del rigor periodístico, porque ¿dónde queda la investigación tal cual? Yo veo medios mucho más pequeños haciendo un análisis totalmente diferente y teniendo resultados totalmente opuestos al de NFL.com, porque hacen un análisis mucho más complejo. ¿Dónde queda el rigor entonces de estos grandes medios? Esa es otra cosa para reflexionar y es tema de otra conversación para otros episodios u otro tipo de podcast. Pero volviendo al calendario de la NFL, creo que desde ahí creo que los Patriots sí tienen rivales difíciles. De hecho, el inicio creo que es la parte más dura del calendario. Los Patriots tienen alrededor de 10 juegos de inicio, en los cuales solamente 3 son de local y el resto son 7 de visitantes. Un gran número de millas que hay que viajar y de hecho los Patriots en ese aspecto sí es un número bastante contundente. Tienen casi 30,000 millas de viaje en todo su calendario. Van a tener que viajar a Alemania, van a tener que viajar de costa a costa, van a tener que hacer muchos viajes consecutivos a lo largo de su calendario. Y algo que me pareció destacable es que no juegan en casa más de 2 semanas consecutivas. Casi todo se alterna entre visitante y local. Y en el caso de los visitantes, incluso llegan a tener doble visita en semanas consecutivas. Y eso creo que es más importante que la dificultad del rival, el desgaste físico, porque algo que tuvo el año pasado el equipo es que creo yo que el desgaste fue menor a años anteriores, pero sí les afectó mucho, por ejemplo, el posicionamiento de su semana de descanso. Esta vez la semana de descanso es después del juego en Alemania, que es en noviembre contra los Lions en Múnich. Se va a dar por ahí de la semana 12, semana 11, sí, semana 11 se da el descanso de los Patriots. Muy cerca de la mitad del calendario, creo que ese es el mejor momento para tener un descanso. Noviembre, finales de noviembre, siempre es, creo yo, el mejor momento para tener un descanso, porque históricamente a los Patriots, especialmente en los últimos años, cuando han tenido descansos en diciembre, como en 2021, como el año pasado, les cuesta mucho volver al ritmo que tenían antes del descanso y luego se ven mermados, especialmente a la ofensiva. El año pasado, la diferencia fue que la ofensiva era cargada por una muy buena defensiva. En 2021 se cayeron tanto la ofensiva como la defensiva y ahí no hubo manera de rescatar el barco. Solamente ganaron un partido más y fueron puras derrotas posterior a la semana de descanso. Así que creo que eso es bueno por parte del calendario, que vamos a tener una semana de descanso, sobre todo después de un viaje muy difícil, porque
van a tener que viajar a Alemania con un diferente uso horario, con también el desgaste que representa jugar un juego contra los Lions. No van a tener que jugar este partido en el estadio de Detroit, que era como se tenía programado, porque al ser un juego de visitante, se hará en el estadio del Allianz Arena, lo cual, por así decirlo, termina por quitar una plaza de visitantes, sobre todo porque en Alemania siento que, como sucedió en el último juego contra los Colts, hay una gran fanaticada de los Patriots. No hay que olvidar que Robert Kraft y el equipo tienen presencia gracias al global market que tiene la NFL en Alemania y han hecho que su marca se extienda por todo el país. Así que es una gran fanaticada de Patriots, reciente, pero grande, y creo que se le va a ayudar mucho contra un equipo que, aunque tiene una gran presencia dentro de los Estados Unidos en los últimos años, sigue, por ejemplo, sin ser del calibre de la afición de los Patriots, que es mucho más extensa y mucho menos en un país como Alemania, en el que prácticamente no han jugado nunca. Así que es una oportunidad para los Patriots de convertir este juego de visitante en un juego como local contra un gran rival, porque hay que ver cómo llegan los Lions. Pero el año pasado, creo que su grave problema era que no tenían ese balance que tenían en años anteriores y la ofensiva sí bajó uno o dos escalones, pero este año vuelven hacen un reseteo con Dan Campbell, traen un nuevo coordinador ofensivo, traen nuevas piezas y es un equipo muy peligroso. En noviembre, estos dos equipos van a intentar empezar a consolidar su paso a postemporada, porque normalmente, como decía el propio Bill Belichick, en noviembre es cuando inicia la temporada realmente. Así que puede ser un partido muy vistoso de dos ofensivas que apuntan a ser bastante productivas este año. El año pasado los Patriots, por ejemplo, dieron un gran salto en su promedio de puntos por partido. Fue una de las ofensivas más explosivas de la temporada regular. Así que este año es una gran prueba de fuego para Drake May, para Josh McDaniels y compañía. Y si Jene Brown, pues también va a estar ahí un juego aéreo mucho más fortificado que el año pasado. Entonces es un equipo que en ese sentido creo que el juego como visitante en un juego internacional pues termina por volverse un juego neutral en donde podrían tener mayor presencia de sus aficionados y convertirlo en una especie de ambiente de juego de local. Y el resto de los partidos del calendario, ya contando el de Seattle y el de Detroit, en la semana 2 ese juego podría ser el último juego de Aaron Rodgers contra los Patriots, porque él ya ha anunciado su retiro después de la temporada 2026-2027. Va a ser un juego contra los Steelers, otra vez como el año pasado, empezando contra los Steelers en septiembre. Va a ser un juego en el que yo creo que ya ahora sí el equipo está obligado a ganar. Creo que el año pasado todos estamos de acuerdo que el equipo perdió ese partido más que nada por errores, una acumulación grosera de errores, muchas entregas de balón, muy poca seriedad del equipo en general. Creo que ese fue como el punto de quiebre de los Patriots, porque a partir de ahí fueron mejorando. Ahí después vinieron los juegos contra Carolina, el gran juego que tuvieron contra Buffalo y el equipo se empezó a enrachar. Pero creo que ahí fue donde, en mi opinión, tocaron fondo. Tuvo que haber sido de los peores juegos que tuvieron el año pasado, probablemente incluso peor que el juego que tuvieron contra los Seahawks en el Super Bowl, porque acá sí hubo oportunidad de ganar, ¿no? Hubo una verdadera oportunidad de remontar o incluso de ir ganando desde el inicio, pero el equipo no se cansaba de cometer errores y que Aaron Rodgers con todas sus limitaciones físicas te haya dado un baile, habla muy mal de cómo estaba la defensiva en ese punto, que apenas estaba cuajando con el nuevo esquema defensivo, con todo el tema de Zach Kirk apenas en sus primeros juegos como coordinador defensivo. Así que habrá que ver qué tanto cambia. Si se puede hacer una comparación en el que digas, bueno, como la noche y el día, ¿no? Ese juego fue malísimo y podría ser uno de los mejores juegos del equipo en la temporada. Así que es un buen parámetro para los Patriots para el segundo año de Mike Vrabel. También hay juego contra los Bills muy pronto en la temporada. Va a ser un partido de visitante. Nuevamente se repite la tónica de la temporada pasada. Creo que el hecho de que hayan sido juegos muy vistosos de esa manera ayuda a que nuevamente la NFL los programe empezando en Buffalo y terminando en New England. Va a ser un partido muy, muy complicado. Creo yo que aunque se va McDermott, sigue estando Josh Allen. La ofensiva sigue siendo prácticamente la misma y a los Patriots les costó mucho contenerlos
sobre todo en el último juego en el que estuvieron frente a frente. Es un juego de la semana 4, es el 4 de octubre, o sea, va a ser uno de sus primeros partidos del mes de octubre. Es apenas el cuarto, entonces también van a enfrentar a los Jaguars en la semana 3. Ese sí va a ser en septiembre, a finales de septiembre. Son juegos que, quitando el de Seattle, son al mediodía, entonces tampoco está el factor, a lo mejor, de jugar en horario estelar todavía, pero son partidos muy complicados, demasiado complicados. Son 4 equipos que estuvieron en postemporada el año pasado. Hasta dónde llegaron cada uno, pues ya eso cambia la discusión, pero son equipos de postemporada, equipos que, como en el caso de los Jaguars y de los Seahawks, ganaron su división o incluso el Super Bowl. Entonces, no va a ser un inicio fácil. Muchos pronostican a lo mejor un 2-2 y eso sería un resultado muy positivo en los primeros 4 juegos del equipo. Yo creo que pueden incluso iniciar 3-1. Obviamente no puedes decir que van a iniciar 4-0, aunque obviamente se podría, pero yo lo veo muy remoto. Creo que 3-1 porque, por ejemplo, un rival que siento yo que se está sobrevalorando un poco. Digo, es cierto, nos ganaron el Super Bowl 60, pero insisto, los Seahawks no son el mismo equipo, no son el mismo roster. Ya no está Clint Kubiak como coordinador ofensivo. Es decir, han cambiado tantas cosas, tanto en staff como en roster, en ese equipo, que no me sorprendería que sea un partido en el cual incluso los Patriots anoten muchísimos más puntos de los que anotaron en el Super Bowl y se vuelva un juego de un tiroteo, un auténtico tiroteo de puntos. Y a lo mejor ahí los Patriots aprovechan y ganan. Mike McDonald sigue a cargo de esa defensiva, por eso puede ser un partido complicado y juegan de visitante en uno de los estadios más ruidosos de la NFL, pero es lo que es un equipo que no podemos esperar que juegue igual que jugó en febrero, cuando este partido se va a dar en septiembre. Hay que ver la cantidad de meses de diferencia entre un juego y otro. Se puede manejar que que el último juego de los Patriots fue contra Seahawks y ahora el primero de la temporada va a ser contra ellos otra vez, pero la diferencia de tiempo entre cada uno de esos encuentros creo que pesa mucho. Steelers es un equipo que es una verdadera incógnita. Creo que Mike McCarthy es un coach eh, estancado, es decir, es un coach que no te va a ofrecer más de lo que te ha ofrecido hasta ahora. O sea, con los Cowboys los ayudó a ganar un juego de postemporada, los llevó a una ronda divisional, pero hasta ahí fue un equipo constante en postemporada. A partir de cierto punto los hizo jugar mejor a la ofensiva y probablemente con Rodgers vuelvan a tener algún momento brillante, sobre todo al inicio, y a lo mejor ahí aprovechen y tienen un buen partido contra los Patriots, pero la defensiva de Pittsburgh creo que sí va a cambiar mucho sin Mike Tomlin, porque Tomlin nunca me ha parecido un entrenador que desarrolle buenos jugadores a la defensiva. Se nota mucho que su mejor defensiva fue la que heredó cuando llegó al cargo, y de ahí en más, sus mejores jugadores a la defensiva han sido jugadores del front seven, jugadores como TJ Watt, como Cameron Hayward, pero en general es una defensiva muy endeble, sobre todo la secundaria le ha costado muchísimo tiempo, incluso en los últimos años de Tom Brady en los Patriots, la secundaria siempre era totalmente vilipendiada por la ofensiva de New England. Podían ser una ofensiva muy inconsistente, pero contra ellos siempre se elevaban mucho el nivel. Y eso que estamos hablando de que la defensiva de Mike Tomlin siempre me ha parecido muy aguerrida, muy física, ¿no? Compensan mucho su falta de talento con la manera en la cual afrontan a las ofensivas rivales. Pero en esta ocasión, McCarthy no tiene ese fuerte. Y una de las claves que tuvo en Dallas para revivir esa defensiva, porque empezó muy mal bajo su gestión, fue traer a Dan Quinn. Y no creo que tengan un coordinador de esa talla en ese roster y en esa organización. Entonces, a partir de ahí cambia mucho la situación. Puede ser un partido en el que sí, puede que Rodgers anote muchos puntos, pero recibir bastantes. Entonces, ya hay que ver cómo viene la defensiva de los Patriots. Creo yo que, salvo obviamente las ausencias de gente como Chason, como Tonga, es un equipo que ha mejorado en varios aspectos. Creo que la secundaria es mucho mejor este año que la del año anterior. Eh, Hay que ver cómo viene Pranti en el campamento y todo eso, pero es una buena incorporación. Como dije, es un comodín en esta secundaria. Tienes a Kevin Byard, tienes un año de experiencia de Craig Woodson, que creo que terminó excelente la temporada pasada. Es una muy buena dupla de safeties. Creo que Carlton Davis fue de menos a más como cornerback número 2 del equipo. Y tienes a Christian González que, si no ha firmado su nuevo contrato para entonces,
va a estar jugando para que si no le paga a New England, le pague a cualquier otro equipo, va a tener un año de contrato. Y esos suelen ser los grandes años en muchos casos para los jugadores, sobre todo élite, porque quieren que les paguen y les paguen muy bien. Entonces, creo que esa defensiva puede ser muy complicada de inicio. Así como para New England puede ser complicado enfrentar a estos cuatro, creo que también va a ser lo mismo. Por eso también se les dan estos rivales. O sea, nunca vas a ver un equipo con un mal récord el año anterior tener el peor calendario o el calendario más difícil el año siguiente. Tendría que tener muy mala suerte. Generalmente tienen el calendario correspondiente a cómo les fue la temporada anterior. Como los Patriots venían de 2024, que haya sido un año terrible, les tocó muchos rivales que estaban al nivel de esos Patriots de 2024. Por eso es que cuando el equipo fue mejorando a lo largo de la temporada, ya parecía el calendario demasiado fácil. ¿Por qué? Porque ya no era el mismo equipo del año anterior. Entonces, lo mismo tiene que pasar ahora. Tiene que ser un equipo que ya no va a llegar a la temporada como llegó la temporada anterior, sino más fuerte. Entonces, tiene que verse a la altura de ese calendario. Eso es lo que espera la NFL de estos equipos. Si te da un calendario difícil es porque tuviste una muy buena temporada el año pasado. Y este es el caso de los Patriots. Luego, creo que la parte más floja del calendario, bueno, la más accesible para victorias en este caso de los Patriots, pues se va a dar a partir de la semana 5. Enfrentan a los Raiders, luego a los Jets. Se viene un rival complicado como son los Bears, pero luego son los Dolphins y otra vez se complican con los Packers. Entonces, en un lapso de unas 4 o 5 semanas tienen alrededor de 3 equipos con un calendario perdedor la temporada anterior. Un buen momento para que el equipo vaya teniendo victorias, si en ese punto se le han complicado el inicio de la temporada, victorias que sean para recuperar la confianza perdida o bien para reafirmarse en un buen momento. Y es un mes de octubre en el cual se presta, al igual que el año anterior, a tener una racha de triunfos. Y ya es en el juego contra los Packers que empieza a ponerse otra vez complicado. Packers, luego otra vez visita y tienen que ir a Múnich. Aquí es el juego que se va a dar contra los Lions en la semana 10. A la semana 11 descansan y ahora sí se viene lo bueno porque en este periodo de tiempo de la semana 12 a la 18 les tocan varios equipos contendientes y equipos de playoffs de la temporada pasada. Inician contra los Chargers, otra vez contra los Bills, Vikings en horario estelar, jueves por la noche, el 10 de diciembre, el 21 de diciembre, la siguiente semana contra los Chiefs en el juego de lunes por la noche. Luego ya visitan a los Jets, reciben a los Broncos y reciben a los Dolphins. Esos dos últimos no se ha confirmado la fecha porque normalmente la liga espera que en la semana 17 y 18 se den algunos resultados, hay que ver cuáles son los posicionamientos en ambas conferencias porque a partir de ahí van moviendo juegos. Por ejemplo, si un equipo está compitiendo por el número 1 de la AFC, entonces adquiere una mayor importancia a lo mejor del equipo que ya prácticamente se está despidiendo de la temporada. Entonces, esos equipos que no tienen nada que pelear o ya no tienen mucho que pelear, se van a a mediodía y los otros equipos que sí tienen algo que pelear se van a horarios como el de las 4, a la hora del este o en la noche. Y hay que ver qué termina pasando con los Patriots. Si es como el año pasado, que tenían un juego de diferencia con los Broncos por el sembrado número 1, bueno, ese juego contra los Broncos quizás vuelva a ser otra vez por el sembrado número 1 y lo pueden mover al juego de la noche y se puede volver otro juego de horario estelar. Lo mismo contra Miami, aunque Miami quizás no pelee nada en ese punto, si el triunfo les garantiza esto o aquello, puede que ese juego otra vez lo muevan a horario estelar. Si no se juega nada, si ya los Patriots están eliminados o ya aseguraron lo que tenían que asegurar, ya ese juego pasa a mediodía. Entonces, depende mucho de las circunstancias de ese punto de la temporada, pero de la semana 1 a la 16 todo está confirmado, ya sabemos qué fechas van a ser, si va a ser en condición de visitante o de local. Y como digo, el equipo en general no tiene más de un juego, más de 2 juegos como local. De hecho, es curioso porque creo que también es muy equitativo de esa manera, porque tampoco hay más de 2 juegos de visitante. Eh, por ejemplo, en la semana 3 y 4 son doble juego de visitante, pero luego de la semana 5 a 6 son 2 juegos consecutivos de local. Es una manera en la cual creo que a los Patriots no los desgastan tanto,
también me parece muy, muy, muy bueno y creo que no se habla lo suficiente tener que viajar en la semana uno a Seattle, que es el destino más lejano en los partidos que van a jugar dentro de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hay juego la semana anterior. O sea, los Patriots terminan su pretemporada mucho antes, 2 semanas antes. Pueden hacer el viaje con toda tranquilidad a Washington y van a tener tiempo de sobra para prepararse. El desgaste físico del viaje y todo lo que implica viajar de costa a costa, no lo van a sentir y eliminan ese juego del calendario, porque si se llegaba a jugar después de la semana uno en cualquier otra circunstancia, en cualquier otra semana, podría haber sido perjudicial, porque puede haber sido de una manera en la cual pudieran jugar ambos juegos en Los Ángeles y este en Seattle, ambos en la costa oeste, al mismo tiempo, es decir, semanas consecutivas y así evitar a lo mejor mayor pérdida de tiempo y desgaste físico, pero iba a ser una semana muy larga y muy pesada para los Patriots, porque después de eso iban a tener que volver a New England o a lo mejor viajar a otro lado, iba a ser muy complicado para ellos y creo yo que el hecho de tener uno de estos dos juegos, el de la visita a Los Ángeles o el de Seattle desde la semana uno, creo que le ayuda bastante al kilometraje de la temporada porque sí van a viajar mucho, pero hay que ver cómo van a ser esos viajes, en qué condiciones van a ser. Y creo que viajar a Seattle en la semana uno estando del otro lado del país es algo que tú quieres tener en este caso. Y creo que, como digo, para mí la semana de descanso en la semana 11 está muy bien. Creo que cualquier semana de descanso entre la semana 8 y semana 12 está perfecto porque son este, en el último parte de octubre, mediados, finales de noviembre. Creo que la parte buena del calendario siempre es a finales de noviembre. O sea, aquí es donde ya todos juegan en serio, porque las probabilidades de postemporada pueden ser muy pequeñas o muy altas y en cualquier caso tú quieres dar el 110%. Entonces, jugar ininterrumpidamente desde finales de noviembre, como es este caso, hasta donde tope el equipo, ¿no? Ojalá tengan una semana de descanso. Si clasifican a playoffs, ahora sí conseguir la semana de descanso en la semana de wildcard, pero si no, es jugar sin parar. Pero eso también es bueno porque el equipo se puede enrachar en diciembre y mantener esa inercia y meterse así a postemporada. Y lo vimos en esta última postemporada. Dependiendo cómo termines la temporada, cómo acabes la campaña, bajo qué inercia, positiva o negativa, se va a trasladar a los playoffs. Por ejemplo, los Chargers creo que terminaron con una inercia muy negativa y los eliminó New England muy rápido. A pesar de que el marcador diga lo contrario, creo que nunca tuvieron la oportunidad de ganar a los Patriots después de ese primer cuarto. Y los Patriots tuvieron una inercia positiva en diciembre y eso se trasladó a su juego en postemporada. Obviamente en el Super Bowl pues ya no les alcanzó para más, pero la inercia les permitió llegar hasta esas instancias. Así que lo mismo puede pasar ahora. Igual creo que al inicio de la temporada no te conviene mucho porque el desgaste no es suficiente. Tener un descanso en la semana 3, 4, 5, como le suele ocurrir a algunos equipos, creo que a lo mejor en el papel pues no está mal porque es descanso, pero igual tú necesitas eh, tener cierto juego a lo largo de la temporada para ir corrigiendo errores sobre la marcha. Y tener esa semana de descanso no sé qué tanto te beneficia. Históricamente, por ejemplo, creo que a los Patriots siempre les ha convenido los descansos en noviembre. Eso era lo que creo yo que definió también mucho en la dinastía, tener constantemente descansos en esas semanas de noviembre, inicios de diciembre, le ayudó muchísimo al equipo. Definió mucho del éxito de sus temporadas y otra vez vuelve a ser así. Y como decía, creo que tener 5 juegos de horario estelar es positivo. Todavía falta ver si se agregan uno o dos más al final del año. Y pues en general creo que es un calendario sí difícil, pero yo no lo veo tan difícil como lo dicen algunos, ni tampoco tan fácil como algunos medios también lo han querido hacer ver. Creo que en general el tener que enfrentarte al campeón vigente, a varios campeones divisionales y algunos de los equipos que se espera mucho esta temporada, como es el caso de Chicago, como es el caso de Minnesota, los Chiefs, ¿no? En algunos casos no ganaron la división, como el caso de los Chiefs, pero son equipos que siempre se han complicado en los últimos años, que son equipos que suelen tener jugadores diferenciales muy importantes como Patrick Mahomes y puede ser equipos que te terminen costando a lo mejor una derrota muy sufrida. Y
no es fácil enfrentarlos, pero tampoco creo que sea el fin del mundo, porque hay que ver cómo se presentan las cosas. Digo, tomando de ejemplo nuevamente los Chiefs, no sabemos cómo va a llegar este Patrick Mahomes. Es muy probable que él no juegue en pretemporada, que no forme parte, no va a formar parte del training camp, o sea, va a entrar tarde a agarrar entrenamiento y ritmo de juego. Y no está claro si va a tener debut en la semana uno. Por eso se han traído a Justin Fields. Es un equipo que además tiene algunos problemas con algunos de sus receptores y todo eso. Es un equipo que bajita la mano está en una pequeña reconstrucción. No sabemos cómo va a llegar la temporada que viene contra los Patriots. Puede que tenga un gran partido y termine siendo un juego muy vistoso. O por el contrario, incluso los Patriots les pasen por encima, ¿no? Creo que esa es la gran cuestión con la mayoría. O sea, sabemos que hay grandes equipos y que la consistencia es la marca. Por eso podemos decir que van a ser rivales complicados, como es el caso de Seattle, que es un equipo muy constante en las últimas campañas, y también Chicago, pero por lo que hizo la temporada pasada. Pero fuera de ellos, ¿no? También hay equipos que no sabes cómo van a llegar, siempre es una incógnita. Algunos llegan muy fríos en el inicio de la temporada, o puede que se caigan muy pronto. Así que en esa parte no me gusta hacer muchos pronósticos, porque además es mayo. No sabemos cómo los equipos se presenten incluso a pretemporada, pero sí creo que los Patriots tienen la obligación, ahora sí, creo que ya no es el rival incómodo, ya no es el caballito negro de la AFC, creo que ya ahora es un contendiente y está bien que tenga un calendario complicado, que tenga muchos juegos de horario estelar, porque yo creo que ya es un juego importante, ellos ya es un equipo importante, con juegos importantes y con un roster que empieza a tener figuras que pueden ser la cara de la NFL en los próximos años. Por lo tanto, la exigencia es mayor y tienen que convencer en este tipo de juegos, ¿no? Más allá de que a ti te guste o no te gusten los Patriots, creo que cuando los Patriots son competitivos, equipos como estos que históricamente se han convertido en un constante en postemporada, en el Super Bowl, cuando juegan bien, cuando recuperan el nivel a los que los solíamos ver en décadas anteriores, siempre es bueno para la NFL, siempre es positivo que en cualquier liga de cualquier deporte los grandes recuperen el nivel que tenían, ¿no? Porque eso eleva también el prestigio de la liga y eso eleva el nivel de todos sus otros rivales, porque un equipo grande no pasa desapercibido. Y creo que los Patriots están en camino a eso. Entonces, por eso el calendario también es apropiado y es oportuno, porque si estamos hablando de que May puede ser uno de los mejores quarterbacks, no solo del equipo, sino de toda la NFL en la actualidad, incluso puede ser el mejor quarterback en el futuro, ¿no? Si esa es tu expectativa con Drake May, entonces tiene que poderle ganar a estas defensivas top, a estos equipos contendientes, campeones de división o campeones del Super Bowl, tienen que vencerlos. Y por lo tanto, pues, es un calendario que tienen que sí o sí ganar en la temporada para poder reafirmarse en lo que buscan, honestamente. Y bueno, yo creo que en general, pues es un calendario que, insisto, para mí está medio medio. Yo creo que ligeramente por encima del promedio en dificultad. Sí creo que este es un calendario ahora sí más difícil, mucho más difícil que el año pasado, porque ya de bote pronto, incluso aunque los equipos no se presentaran al mismo nivel que el año pasado, sí creo que hay tanta variedad de equipos contendientes y fuertes en eh, esta lista de rivales de 2026 que aunque unos se caigan, ahí están otros y van a ser juegos muy difíciles. Yo creo que los Patriots sí aspiran a tener más de las 9.5 victorias proyectadas en el calendario, en las apuestas, ¿no? Yo creo que es un equipo que puede ganar 10 fácil. Creo que un 10-7 está bien. Es una proyección que yo también veía el año pasado, 9-10 victorias, creo que 10 este año, 10 u 11 pueden ser una expectativa lógica de estos Patriots. Si es un equipo que la experiencia del año pasado les sirvió, tienen que ganar, tienen que tener uno o dos juegos por encima del que están proyectados como piso. Y creo que es un equipo que debería estar otra vez peleando por su división y por el sembrado número uno. No va a ser sencillo, pero igual la temporada siempre hay sorpresas, siempre hay equipos que se caen. Entonces ahí es donde los Patriots tienen que escalar y hacer lo suyo porque
creo que si llegan controlando su destino, eso también fue muy importante el año pasado, no depender de nadie, sino de ellos. Entonces, eso es en la parte del calendario. Obviamente ya se dio a conocer, los Patriots en su video de revelación del calendario lo hicieron de manera sencilla. Obviamente no fue el mejor video revelación del calendario. Fue en un parque de diversiones, en un Six Flags, este, de allá en New England. Eh, bastante sencillo, bastante directo el modo que revelaron los rivales de la temporada del otro mundo. Obviamente que el video que más reacciones generó fue el de los Chargers, pues, sobre todo por las referencias a cada uno de sus rivales, incluyendo los Patriots. En su video hubo referencias a los brazos cortos de Will Campbell, hubo referencia al calendario fácil que tuvieron los Patriots el año pasado, aunque curiosamente también hicieron referencia a la derrota que sufrieron a manos de ellos en la ronda de comodín, pero ya sabemos cómo se suelen tirar en este tipo de videos los equipos unos a los otros. A mí, en lo personal, me pareció que estuvo muy bien producido, aunque a veces siento que, a lo mejor me terminan cayendo a palos, pero a mí nunca me ha parecido la gran cosa el equipo creativo de los Chargers. Creo que a veces tienden a forzar demasiado los chistes en sus redes sociales. Sí tienen gente que evidentemente está muy bien, tiene mucha experiencia y mucho talento como community managers y en la parte creativa, pero a veces siento yo que los mejores chistes, sobre todo en redes sociales, no se dan de manera forzada, sino orgánica. Y en el caso de los Chargers, como ya han ganado esta posición como el mejor equipo creativo en social media en la NFL, suelen a forzar muchos chistes para intentar mantenerse en ese lugar. Creo que a veces les sale y a veces no les sale. A veces a mí no me termina por caer sus chistes, y no solamente hablo de los chistes que pueden hacer sobre los Patriots, sino en general. En general, a veces terminan por ser chistes muy forzados, y otras veces la creatividad está desbordada. Pero ya sabemos cómo suele ser a veces las cosas en las redes sociales. Al final el humor es subjetivo, pero nuevamente creo que se volvieron el video revelación de calendario más importante, el más atractivo de todos. Luego hubo unas basuras como la revelación del calendario de los Bills, que trataron de hacer una especie de video a lo David Lynch, muy extraño, pero la verdad con muy poco talento. Eso sí, creo que Josh Allen está aprendiendo de técnicas de actuación de su esposa, la también actriz Hailey Steinfeld, y se le nota su desarrollo como actor. Si algún día decide retirarse, no me sorprendería que se vuelva actor. Tiene algunas cualidades en ese aspecto. Bueno, ya lo vemos cada semana, ¿no? Cuando lo golpean, tiene la mejor actuación de su vida y finge unos golpes y unas reacciones como si le hubieran roto una costilla. Así que ahí el talento lo tiene. Pero fue un video que honestamente me pareció tan innecesario y a la vez tan raro. No sé qué querían hacer con eso, pero bueno, son los Bills igual. ¿Qué podíamos esperar, no? Y Arizona también, digo, probablemente ahí sí es el peor video de revelación de calendario, no creo que solo de este año, sino de mucho tiempo, totalmente generado con inteligencia artificial. Se notaba mucho que no gastaron ni un solo peso en siquiera un animador o algo, todo fue hecho con inteligencia artificial, solamente les faltaba el logo de Gemini en la esquina inferior para que quedara más cutre y barato. Pero, pues, hablando de una franquicia cutre y barata como los Cardinals, con todo respeto para sus fans, pero es una franquicia que hoy en día es totalmente irrelevante, a pesar de que apela mucho al mercado mexicano. Desafortunadamente, pues, tiene un video a la altura de su franquicia actualmente, que pinta tener una temporada para el olvido. Y creo que en general fueron calendarios, muy interesantes, algunos muy, simples y creo que efectivos, como el de los Patriots, otros más elaborados. Suele ser una gran fiesta para los equipos de social media alrededor de la NFL y se volvió a notar la producción en algunos equipos, el esmero que se tuvo para ello. Creo que valió la pena la espera para algunos aficionados. Y bueno, como siempre, la NFL genera eventos de la nada. Hace unos años la revelación del calendario no era más que un día random de mayo, se revelaba el calendario de los rivales y listo. Y ahora ya es un evento que dura toda la semana, que hay emisiones especiales en cadenas como NFL, Network o ESPN o Fox Sports. Y eso se da porque la NFL siempre convierte en espectáculo cualquier evento que tengan a lo largo del año, ya sea en off-season o en temporada regular. Y es algo que hay que reconocérsele mucho
porque a pesar de ser una sola liga, parece que tiene eventos para cada mes del año, ¿no? Siempre hay algo que hacer cada mes en la NFL. Es muy raro encontrar un mes en el que no haya nada que hacer. Siempre hay algo interesante desarrollándose. Y hablando de eventos, pues se viene el gran evento de la NFL, porque así parece, si uno lee los encabezados, que es el intercambio de AJ Brown. Vamos a hablar de lo que ya se sabe. Y lo que se sabe, dicho por Ian Rappaport, dicho por Adam Schefter, por James Palmer o por cualquier reportero local, nacional, de cualquier parte, de cualquier televisora, AJ Brown se va de Filadelfia. Eso ya es prácticamente un hecho. Digo, es prácticamente porque todavía no se va ido, pero ya empezaron a quitar sus promocionales dentro de Lincoln Financial Field, que es el estadio de los Eagles. Ya empezaron a hacer como que ya no va a estar. Incluso por ahí hay una entrevista con Cooper DeJean y él empieza a hablar como de quien se despide uno, diciendo que lo va a extrañar mucho, de que no quisiera que se vaya y todo eso. Entonces, todo indica que Brown ya se va de Filadelfia. Ahora, ¿se irá a los Patriots como se ha pronosticado en los últimos meses? Sí, parece que sí, aunque con menos certeza. Si uno puede decir, ponerle porcentaje a cada uno de estos reportes, que eso es lo que podríamos hacer ahora mismo, es un 99.9% seguro que se va Brown. Ese punto uno, ese punto 01 puede ser porque este, siempre hay espacio para la sorpresa, ¿no? Es pequeñito, pero nunca es 0% de probabilidad de que no ocurra. Y en el caso de que se vaya en England, yo diría que es un 75 o un 80% hecho. Los equipos, obviamente no pueden apalabrar ningún intercambio. Esto no es el fútbol, donde tú puedes apalabrar con un jugador y decir, bueno, ya te fichamos en enero, pero oficialmente se une hasta junio. No, no puedes hacer eso. Los intercambios no se pueden apalabrar. Los intercambios en la NFL, si se apalabran, van en contra de la regla. Entonces, ningún medio oficial puede decir que está apalabrado. Por eso cuando uno lee los reportes de Rappaport o de Schefter, ellos dicen probablemente, casi es muy seguro, yo creo que, porque si ellos dijeran las cosas probablemente como ya saben que están ocurriendo, pues habría una sanción para los equipos y obviamente eso no le conviene a nadie. Por lo tanto, no sabemos si están apalabrados o no, porque si lo estuvieran es en contra de las reglas. Ahora bien, 75-80%, ok, ¿por qué un 20-25% no? Porque todavía hay reportes y creo que esto lo andaremos un poco más, pero téngalo grabado. Rappaport dice que no han hablado en semanas, o sea, hubo una negociación muy avanzada entre Patriots e Eagles hasta cierto punto, pero en las últimas semanas, muy probablemente este mes, ha estado silenciado todo lo que ha estado silencio, ha habido silencio en ambos lados. Ya no hay negociaciones. En el caso de Schefter, él también no asegura que estén apalabrados y casi cualquiera que tú leas en este punto, ninguno dice que está apalabrado. Incluso dicen que no están apalabrados, porque obviamente no es legal apalabrar intercambios en la NFL. Entonces, por ahí se han agarrado muchos a decir, ya ven, no hay nada seguro, pueden que lo muevan a otro lado. Y han habido reporteros que, en mi opinión, no tienen tanta credibilidad, que aseguran que los Patriots ya no son el único interesado, que han mencionado los Chiefs. En el caso de Jason Lancanfora, y acuérdense de este nombre, él dice que los Jaguars también están interesados y que podrá haber un intercambio AJ Brown, Ryan Thomas más picks, y sería entre Jaguars y los Eagles. ¿Por qué yo no creo en lo que hice la Canfora? Porque a diferencia de Schefter o Rappaport, que tienen un historial en el cual se ha demostrado de que los mismos gerentes generales tienen línea directa con ellos para que los promocionen, para que hablen bien de sus fichajes, para que hagan este trabajo de relaciones públicas, gente como la Canfora está como apestado en la NFL. De hecho, la Canfora es un caso curioso porque hasta cierto punto en su carrera llegó a tener trabajo en medios importantes en la NFL, pero con el tiempo se fue generando como que una mala reputación y ha terminado calando en periódicos, con todo respeto para esos medios,
con mucho menos repercusión de los que usualmente él trabajaba. Es un reportero que, la verdad, en el caso de los Patriots, no tiene un buen historial. En el último mercado de agentes libres, él pronosticó que iban a ir por Mike Evans, por Rashad Walker, y él decía que tenía fuentes que decían que iban a ir con todo por Rashad Walker. ¿Qué pasó? Algo que muy pocas veces ocurre. El gerente general o el que está a cargo de los fichajes, como es el caso de Elliot Wolf, salió públicamente a desmentirlo. Y es muy raro que los gerentes o gente que esté al mando del front office asuma ese rol de dar declaraciones en contra de un reporte en específico, porque no suelen hacerlo, lo ignoran. Si no es verdad, lo ignoran. Pero como digo, la Canfora no tiene una buena reputación en la NFL y por eso alguien como Wolf se tomó el tiempo de decir que era mentira, porque además él no tiene fuentes en los Patriots. Entonces, no me sorprendería que tampoco tenga fuentes en Filadelfia o en otros equipos, porque a diferencia de otros reporteros, él no reportó, dijo, ¿saben qué? Nadie le dio seguimiento a lo que dijo. De hecho, a día de hoy, 21 de mayo, que se graba este episodio del podcast, nadie le ha dado bola a su reporte de los Jaguars. ¿Por qué? Porque, insisto, no tiene fuentes creíbles. Incluso por ahí el rumor, no lo digo yo, pero el rumor es que no tiene ninguna fuente y todo se lo inventa. Entonces, de muchos aficionados de los Eagles y ajenos a los Patriots, han agarrado a decir de ahí que no va a venir a los Patriots. También hubo un reporte posterior que sea que los Rams en algún punto hayan tenido un avance mayor que los Patriots en sus negociaciones con los Eagles por el intercambio de Brown, pero no se dieron las cosas y al final se conformaron con Davante Adams. A día de hoy no se han retomado esas negociaciones, pero como mencionaron que los Rams habían estado interesados, otra vez surgió el tema de los Rams. También Albert Breer mencionó brevemente que los Chiefs en su momento se negaron a hacer un intercambio por Brown y que a lo mejor él vería con el tema de Rashid Rice, que va a ir 30 días a la cárcel por violar su libertad condicional, podrían ir por Brown otra vez, pero él lo dice, insisto, mencionando palabras como él cree, él piensa, él supone, es decir, no es información real, no tiene bases, él lo deja claro con eso y insiste que los Chiefs en su momento tuvieron la oportunidad de ir por Brown y eligieron ir por otro camino. Y lo mismo puede pasar otra vez. Entonces, ¿qué pasó en los últimos días? Schefter y Rappaport reportaron que nuevamente son los insiders más importantes. Si algo ocurre o va a ocurrir, usualmente ellos van a tener la primicia. Se van a pelear por la primicia. Entonces, ¿qué dice Schefter? Bueno, Schefter, él dice que en las últimas 6, 7 semanas, desde que dio su último reporte al respecto, no ha cambiado. Los Eagles siguen queriendo una primera ronda de 2028, siguen queriendo hacer trato con los Patriots, porque hasta ahora New England es el único que se mantiene en la contienda. Claro, quedan unos días antes de que oficialmente puedan intercambiarlo, que es el 1 de junio, 2 de junio, y puede suceder cualquier cosa, pero a día de hoy no ha cambiado. Los Patriots siguen siendo el único interesado. Ahí es donde me deban a pensar de que sí debe haber un acuerdo verbal, no escrito, pero hay algún acuerdo en el que dicen, bueno, por lo menos hay que recuperar las negociaciones en un punto. Y eso es a donde va también Rappaport, porque el Rappaport dice que van a retomar las negociaciones en junio, cuando tengan la oportunidad, el 1 de junio, el 2 de junio la van a retomar y ahí se va a saber finalmente, pero él dio nuevamente, insistió de que no le sorprendería que terminen siendo los Patriots. El único que sí creo que asegura que van a ser los Patriots es Schefter, él sí se mojó, dijo que va a terminar siendo un trato con England. El precio ha variado. Haciendo memoria, en un inicio era una primera más una segunda ronda por Brown. Esto ha cambiado un poco. Incluso los mismos reporteros que insistían en que a lo mejor Filadelfia lo iba a mover pronto y todo eso, como Mike Garafolo, cambiaron el discurso y han mencionado que probablemente una primera ronda, pero ya hay cierta flexibilidad. Los Patriots podrían dar una primera ronda de 2028, que es lo que buscaría Filadelfia, pero yo creo que podrían dar una condicional de segunda ronda de 2028 y terminar por sellar este trato. Hay muchas variantes, pero en general es una primera ronda, a lo mejor un jugador veterano, una ronda media, y a cambio también
Y eso también es otra posibilidad, que los Eagles entreguen un pick del draft a cambio de también entregar AJ Brown. Entonces, los Patriots dar 2 selecciones y ellos dar al jugador y una selección adicional, y con eso cerrar el trato. Se habla de que los Patriots podrían dar una primera ronda de 2028 más una tercera, cuarta ronda del próximo año, o sí, del próximo draft, y dar y recibir una cuarta ronda de 2027 o 2028 más AJ Brown, y con eso sellar todo el asunto. Yo creo que va a terminar siendo una condicional de segunda ronda, es decir, una segunda ronda que, dependiendo ciertos criterios, normalmente de tiempo de juego o de estadísticas, AJ Brown va a terminar valiendo una primera ronda de 2028, y con eso England no se ve como que entregó las perlas de la Virgen por Brown, pero Filadelfia va a terminar muy probablemente obteniendo lo que busca. Creo que es un precio que puede ser un poquitín elevado, sobre todo teniendo en cuenta que Brown ya tiene 29 años, que es un jugador que ha tenido algunas lesiones de rodilla importantes, que viene de un año algo flojito en sus estadísticas, pero que al final de cuentas New England no se ha quedado con más opciones. No fueron por un receptor en el draft, no fueron más que por Romeo Dobbs en la agencia libre, y ya dejaron ir a Stephon Diggs, que eso es otro caso que se ha manejado. Esto es un rumor nada más de que podría terminar regresando Diggs, porque los jugadores de los Patriots a través de sus redes sociales han comentado que les gustaría tenerlo de regreso. Hay un post en su Instagram en el cual él publica que él espera llamadas de otros equipos, y hay jugadores como Cristian González que mencionan de que le gustaría tenerlo de regreso. Y él responde con de una manera ambigua, entonces dejando abierta la puerta. Recordemos que también en su momento Wolf mencionó que podían retomar ese camino, recuperar a Stephon Diggs. Yo lo veo complicado porque Diggs en todos sus equipos hasta ahora ha cobrado un mínimo de 21 o 22 millones de dólares por temporada, y los Patriots no creo que puedan pagarle mucho más, porque entre pagarle lo que le van a pagar a Dobbs, lo que le van a tener que pagar a Brown y las extensiones que se vienen también pensando a futuro, pues no le pueden pagar mucho a Diggs. Puede ser un contrato de un año, 10, 15 millones de dólares por temporada y asunto arreglado, pero ¿querrá eso Stephon Diggs? Sobre todo ahora porque, insisto, hay equipos que pueden estar interesados. Mencionábamos a los Chiefs precisamente por el tema de Rice, también se han manejado como una opción importante para Stephon Diggs. Y creo que ahí sí tendría la oportunidad de ser el receptor número uno. No va a tener que competir con un AJ Brown. Es un jugador que todavía le queda algo en el tanque, y con alguien como Stephon Diggs, Stephon Diggs con alguien como Patrick Mahomes podría ser una dupla bastante interesante en la NFL, y se podría dar esa revancha en el calendario, porque enfrentamos a los Chiefs más tarde en la temporada, ya con Patrick Mahomes recuperado y probablemente con Stephon Diggs también. Pero, como digo, es complicado. De hecho, casi todos los reporteros locales que han manejado este rumor mencionan que es una posibilidad muy remota. Eso sí, Reed nuevamente, así como reportó con Brown, bueno, en este caso reportó que Stephon Diggs sí le gustaría volver a New England. Y creo que es cierto. Terminó haciendo muy buenas migas con el staff, con los jugadores, con el quarterback, y le gustó estar aquí, ¿no? Creo que no disfrutaba jugar en un equipo en mucho tiempo, y lo hizo en New England. Pero el tema monetario parece muy importante para Stephon Diggs y se lo ha ganado. Es un jugador que creo yo que el año pasado hizo bien las cosas, que debió tener mayor participación o mayor involucramiento él, meterse más a los partidos de postemporada. No lo hizo, terminó, en mi opinión, algo decepcionante su participación en playoffs, pero es un jugador que a lo largo de la temporada ayudó mucho en el desarrollo de Drake May. Se le trajo como un receptor uno, puente para otro más importante el siguiente año, e hizo exactamente eso. Fue un gran receptor puente, y ahora podríamos tener a AJ Brown, que llega en una mejor forma física de la que llegó Stephon Diggs el año pasado, con claramente una mejor estadística en los últimos años. Veremos si termina dándose eso, ¿no? De que sea mejor él de lo que fue Stephon Diggs, y si termina dando el intercambio finalmente. Pero en general, pues es eso, ¿no? Brown, creo yo que en este momento está en un 75-80% de venir a los Patriots, y es muy seguro, un 99% seguro de que no va a continuar en Filadelfia. Y de hecho, toda la conversación en Filadelfia es eso: cuánto y qué van a recibir por AJ Brown. Ahora,
Obviamente a ellos no les gusta la idea de que sean los Patriots el que tenga a AJ Brown y se entiende, pero por eso hay que dar el mayor contexto posible, que se dice, ¿no? Y creo que todos coinciden en que los Patriots son actualmente el único interesado en Brown y el único que está dispuesto a pagar lo que quiere Filadelfia. Entonces esas dos cosas creo que valen mucho la pena. Hacerse maromas mentales de que los Jaguars van a entregar a Brian Thomas, de que es un jugador prometedor en un contrato de novato y que no tienen ellos razones para entregarlo a otro equipo, me parece absurdo. Tampoco me parece inteligente darle voz a ciertos reporteros como la Canfora que no tienen una gran credibilidad y luego tirar por la borda otros, porque eso es también lo que pasa. Veo que hay reporteros que no se les hace caso porque no tienen credibilidad en Filadelfia, pero le hacen caso a la Canfora. Ese es el tema. Yo creo que al final de cuentas es mucho humo. Mi conclusión de todo el tema de Brown, independientemente de lo que pueda llegar a ocurrir y lo que uno pueda decir que va a terminar ocurriendo, es que como ocurre en la NFL con cualquier cosa, con un mínimo de importancia, se vuelve un evento. Y yo creo que la próxima semana, los próximos días, entre más nos acerquemos al 1 de junio, más se va a poner a rojo vivo la cosa. Van a empezar a surgir rumores de más equipos, de que el intercambio puede que se esté complicando, de que esto, que el otro, y la decisión se va a volver algo que todo el mundo va a tener que cubrir cuando llegue la primera semana de junio. Todo el mundo va a estar cubriendo esto como si fuera un gran evento, porque eso es lo que tiene la NFL. Por eso se ha vuelto tan popular en los últimos años, para bien o para mal. Digo, para nosotros es malo porque pues, este circo y este humo pues no aporta, no ayuda, porque después de hacer toda esta recopilación, para mí el discurso no cambia. O sea, desde abril seguimos con el mismo tipo de reporte, de que AJ Brown es el único que quiere es venir a New England, que New England es el único interesado en Brown, que Filadelfia lo ha querido mover a otros lados, pero nadie lo quiere excepto New England. Y que New England parece que ya lo tiene apalabrado con Filadelfia, aunque no oficialmente, a lo mejor verbal. Y es prácticamente, si se fijan, el mismo reporte una y otra y otra y otra y otra vez. Y no va a terminar. Obviamente que hay que agregarle sabor, porque una historia que no tiene desarrollo, que no tiene conflicto, pues no es interesante para el lector y el espectador. Entonces, hay voces que creo yo que le agregan un poco de crema a estos tacos, pero cuando ves es el mismo taco, ¿no? Te han estado ofreciendo el mismo taco todo el tiempo, pero le echan más crema para que sea más vistoso. Y yo creo que el resultado va a ser eso. O sea, para mí, si me tuvieras que dar a elegir, creo que va a terminar ocurriendo, van a terminar sobrepagando un poco porque los Patriots se han metido solitos a esta situación de sobrepagarle un poco por AJ Brown y esperar que Brown dé los resultados que se esperan, porque aquí sí ya es un equipo que, insisto, tiene un calendario de contendiente al Super Bowl, que tiene expectativas de un contendiente al Super Bowl. Entonces Brown tiene que comportarse como el receptor número uno de un finalista del MVP que planea volver al Super Bowl pronto y para un coach que necesita el triunfo deportivo porque ese es otro punto. Creo que la presión para Vrabel sí existe hasta cierto punto porque como empiece a fracasar en la temporada, nos guste o no, todos van a empezar a agarrarse del tema de los meses anteriores, lo de Rossini y todo eso. ¿Por qué? Porque fue una distracción, porque hubo un punto en el que no asistió al draft por arreglar sus asuntos personales y porque hubo momentos en los cuales tuvo que dar declaraciones en las instalaciones del equipo por todo esto. Se volvió hasta cierto punto una distracción. Y si el equipo pierde, ya sabemos que los equipos que tienen la mayor presión del mundo, como es el caso de los Patriots, siempre le van a buscar algo. Y si además ya está ahí, pues se va a venir la noche para los Patriots, la verdad. Y creo que eso también va a ser importante para medir la fortaleza mental de todos los involucrados, porque la presión de volver a ser campeones de la FC, de ahora sí ganar el Super Bowl, de tener un coreback que tiene que dar el salto definitivo este año, de que tienes un roster con una mayor inversión que el año anterior y además con todo el tema personal que hubo en los últimos meses, escándalos de algunos jugadores, escándalos del coach, hay una presión. Y creo que por ahí también es importante que el equipo mantenga la fortaleza mental que yo creo que también fue característica el año pasado, pero creo que esta vez va a ser mucho más necesaria porque al primer descalabro que tengan, se les va a venir todo mundo encima.
porque todo el mundo los quiere ver caer, incluso los medios en Boston, de eso viven, porque el medio vive de que haya tragedias, de que haya malos momentos, porque de ahí comen más que de los triunfos. Y los aficionados, bueno, hay 31 equipos en la NFL, además de los Patriots, y entonces hay 31 fanaticadas que van a querer ver que este equipo fracase, porque esa siempre ha sido la narrativa. Los Patriots contra el mundo, nosotros contra el mundo. No es que nosotros lo elijamos, es que así es. No le caemos a los demás equipos. Entonces, todo eso creo yo que va a ser importante en la temporada. Por eso la inversión también pasa por jugadores como este caso, Brown, que a lo mejor no está en el nivel de cuando tenía 5 o 6 años menos, pero es un jugador tan importante que su sola presencia en los Patriots está creando, su sola cercanía a los Patriots, mejor dicho, está generando todo un circo mediático. Esta es la nueva realidad de los Patriots. Esto es lo que se viene esta temporada. Entonces, habrá que ver qué vuelve a pasar, qué pasa en las próximas semanas y qué termina ocurriendo con los Patriots. En mi opinión, creo que este equipo ya no es más el underdog, ya no es más el hasta donde llegue es bueno. Creo que ya cambió eso. Hay que también ajustar nuestras expectativas en eso, pero yo creo que también en el lado positivo, en el lado ilusionante, este equipo tiene las herramientas para cumplir todas esas grandes exigencias. Porque si Drake May es lo que hemos visto hasta ahora, porque si Mike Vrabel es lo que ha demostrado ser como coach, ojo, como coach, porque eso es lo que nos debe importar como entrenador. Y este roster con estas nuevas incorporaciones como Kevin Byard, como Romeo Dobbs, como Reggie Gilliam, que son jugadores que ganaron honores individuales el año pasado, la inminente llegada de alguien como AJ Brown o quien sea que lidere este cuerpo de receptores, todos tienen la exigencia de estar en un equipo que fue finalista el año pasado. Y el gran problema que tienen todos los finalistas que no ganan el Super Bowl, la cruda del Super Bowl. Le volverá a pasar a los Patriots como le pasó a los Chiefs el año pasado, como le pasó a San Francisco 2 años antes, o New England, como le ocurrió tras el Super Bowl 52, tras el Super Bowl 47, 46, como le pasó tras el Super Bowl 52. Va a volver más rápido de lo que se piensa a pelear un Super Bowl. Esa es la cuestión, pero todas son suposiciones, pensando a largo plazo. Yo creo que este equipo tiene un calendario difícil, sí, porque ya es un equipo difícil. Cualquier equipo que tenga los Patriots este año ya no los está viendo por encima del hombro, ya los ve incluso un poquillo por arriba de ellos, porque eso es lo que ha pasado en el último año. Y esperemos que los Patriots confirmen que son el nuevo contendiente, el nuevo equipo a vencer en la FC. Sobre todo porque yo creo que el vacío que van a dejar los Chiefs no va a ser recuperado por ellos todavía. Creo que es un equipo que le va a costar este año. Entonces, es una oportunidad como suele ocurrir, eh, como solía ocurrir en la antigüedad, cuando un rey moría o se ausentaba, pues otros trataban de tomar su lugar. Eso lo tienen que hacer los Patriots, porque además ese es su lugar, ese es el lugar en el que pertenecen, en la grandeza, en el trono de la NFL. No hay más. Cuando eres el equipo que más Super Bowls tiene junto con los Steelers, cuando eres uno de los que más Super Bowls ha tenido a lo largo de su historia jugados, cuando tienes en tu historia al más grande coreback y jugador que ha pisado este deporte y uno de los más grandes de cualquier deporte, cuando has tenido al mejor coach del fútbol en la historia, esas son las exigencias. Y qué bueno que lo recuerden, porque esa es la cuestión. No es que seamos una mentira, como muchos dicen, ay, que este equipo es una mentira, este equipo va a volver a su realidad. No, la realidad es esta, compitiendo en prime time, teniendo rivales difíciles porque este equipo terminó en la cima y porque este equipo se ha merecido tener rivales a esa altura, porque está a ese nivel de los grandes de la actualidad. Esa es su realidad. Un equipo que pelea todos los años, no por entrar a playoffs, sino por llegar al Super Bowl. Esa es la realidad de los Patriots. O sea, lo que vivimos el año pasado es lo que habían ocurrido en en las décadas anteriores, de 2001 a 2019. En todos esos años, el equipo era un contendiente al Super Bowl. Y si no llegaba al Super Bowl, se hablaba de un fracaso, ¿no? Porque aunque estaba Tom Brady jugando como nunca, porque estaba Bill Belichick
con sus grandes tácticas, no llegar al Super Bowl ya era un fracaso. Perderlo también incluso llegó a ser un fracaso en cierto punto. Esa es la realidad de los Patriots. Esa es nuestra realidad. Y yo creo que este año es para confirmar que hemos vuelto a nuestro lugar original en la NFL, que es pelear por los grandes títulos, ¿no? En la era de Robert Kraft se pelean por títulos y se busca ganar todos los títulos disponibles en el calendario. Y otra vez hay que intentarlo esta vez. Así que yo creo que va a ser muy interesante. Como digo, un gran equipo, además involucrado en varias novelas esta offseason. No hemos tenido descanso y habrá que ver. Nuevamente, yo espero que Brown termine siendo de los Patriots. Ojalá no termine costando demasiado y ver cómo se va ajustando este equipo, porque también van a empezar los trabajos voluntarios. El minicampamento es a mediados de junio, pero hay otras por ahí de mayo, finales de mayo, que por cierto, hablando de incorporaciones, se ha incorporado recientemente Travis Shaw, tackle defensivo que estuvo en Texas Longhorns el año pasado y en los años anteriores estuvo en North Carolina. Curiosamente, coincidió 2 años con Drake May en North Carolina, un jugador que fue un reclutamiento de 5 estrellas viniendo de la preparatoria, pero nunca terminó de explotar en sus dos universidades. Es un jugador que tiene, para mi gusto, las intangibles que cualquier coordinador defensivo quiere en un tackle defensivo. Creo que tiene todas las facultades para ser un tackle nariz, como en su momento lo fue un Vince Wilfork, y también hemos deseado que lo sean otros jugadores como Christian Barmore, pero físicamente tiene las cualidades. La estatura es impresionante, tiene más de 1,96 de estatura, casi 2 metros el angelito. Creo que físicamente le hace falta ganar un poco más de peso porque pesa alrededor de 152 kilogramos, creo que puede pesar mucho más, le falta eso. La técnica también le falta porque es un jugador que tiene muchas estadísticas en tacleadas, pero es muy dispar en ese aspecto. Tiene algunas muy buenas estadísticas en tacleadas, pero le falta, por ejemplo, en pass rush. Por momentos se pierde en contra de la carrera. Creo que es un jugador muy interesante. El equipo, creo que este año, si uno mira también sus picks tardíos en el draft, lo que han buscado son jugadores que tengan habilidades atléticas, físicas, que obviamente no se pueden entrenar, estatura, manos, brazos. Ahí está el caso de Crownover, que es un tackle ofensivo con muy alto, más de 2 metros de estatura y con unos brazos exageradamente largos, pero le falta técnica. Y lo mismo le pasa acá a Shaw, es un jugador que creo yo que lo pueden entrenar. Creo que el equipo tiene fe en eso. Y en ese aspecto yo creo que sí hay que darle el beneficio de la duda, porque el año pasado trajeron jugadores como Corey Dorden y Leonard Taylor, que no habían funcionado en sus otros equipos, pero llegaron a los Patriots a la rotación y creo que aportaron cada uno de manera importante en el camino de tanto en postemporada como a finales de la temporada regular pasada. Puede ocurrir lo mismo con Shaw. Digo, a mí me ilusiona mucho sus condiciones físicas y que en cierto punto fue un jugador con mucho potencial. No terminó de explotar, pero viendo también los programas en los que estuvo, como North Carolina, que no se destaca por desarrollar jugadores a la defensiva, sí creo que puede ser un jugador que tiene ahí un potencial no descubierto todavía y creo que confía el equipo en que puede hacerlo con este staff, que, insisto, hizo un gran trabajo con sus linieros defensivos el año pasado, porque también el mismo entrenador les supo reconducir la carrera de Chason, le dio un nuevo aire a Christian Barmore después de todo el tema de sus coágulos, lo recuperó en su mejor forma física. Entonces, creo que tienen el staff correcto. Si Shaw no funciona, pues desgraciadamente pues no funciona. A lo mejor va a ser muy difícil que tenga una carrera en la NFL, pero ojalá tenga una muy larga y próspera, porque sí creo que tiene condiciones físicas notables. Y es la última incorporación que tienen los Patriots. En su lugar, bueno, a- para darle entrada tuvieron que deshacerse del long snapper, Niklas Laszlo, que es un long snapper que tenían ahí algo oculto, porque casi no se sabía mucho de él hasta el momento de que fue cortado, pero es un jugador que habría espacio para Shaw. Y bueno, creo que con eso el equipo ya más o menos ya dio cierre hasta ahora a su roster, quitando el tema de Brown, que si se puede dar o no puede dar, pero parece que ya con esto, a excepción de lo de Brown, pues ya dan por cerrado el roster antes del inicio de los OTAs a finales de este mes. Es un roster que también tuvo muchas incorporaciones de jugadores no reclutados. Hubo un mini campamento de novatos,
en los cuales ya vimos a Kelly Flomu, que ya vimos no pudimos ver a Jackass, o sea, sí estuvo presente, pero no entrenó, no ha firmado su contrato de novato, quizás es por eso que no se quiso arriesgar, pero sí estuvo presente y estuvo platicando bastante con los entrenadores, sobre todo destacó una foto de él platicando con Mike Vrabel, que curiosamente le heredó su número 50, entonces es un jugador que hay bastante expectativas y creo que empieza por el propio Vrabel que le ve condiciones y ojalá las tenga, porque creo yo que sin Jackass, o más bien Jax, Aches se llama, porque así sale en el video de Fork in Foxborough. Es un jugador que creo yo que tiene las condiciones para realmente revolucionar esta línea defensiva, porque sí creo que si comparas un poco lo que es Jones y lo que tenías a Jason, son dos jugadores diferentes. O sea, Jones es más para controlar las trincheras, pero no te va a presionar al coreback. Y Jason sí era un jugador que te presionaba el coreback, que no te controlaba muy bien las trincheras porque se le escapaban corredores por ahí, pero sí era un jugador que era más para presionar al coreback. Y en ese rubro creo que por eso trajeron a Aikes a este equipo y creo que puede ser un jugador diferencial esta temporada. Y creo que va a ser interesante, va a tener muchas expectativas en su primer entrenamiento. Ojalá que sea pronto, porque yo le tengo muchas ganas de verlo en el terreno de juego, aunque sea en drills de entrenamiento, pero es siempre ilusionante ver este tipo de jugadores con enorme potencial en el terreno de juego. Y hubo otros casos como Nick de Gennaro, como Jimmy Kimmel, que creo que son jugadores que van a competir mucho. Por ahí no sé qué tanto podemos esperar de Efton Chisholm, porque han traído bastantes receptores este año y creo que todos son del corte de Efton Chisholm. Y si bien es un jugador que en zona roja creo que tiene cierta utilidad, sobre todo porque su mejor utilización en el esquema fue cuando eran zona de corto yardaje, especialmente en zona roja. Creo que se suele despegar muy bien de su receptor. Sí creo que es un jugador que es muy lento para utilizarlo en muchas otras circunstancias. Y creo que el Josh McDaniels lo que trata de implementar en este sistema es que todos compartan responsabilidades. Y si tú eres un jugador que normalmente va en pase largo, pero que también seas capaz de regresar y tener a lo mejor una ruta de slant o una ruta de válvula de escape y no siempre tener la misma ruta para tratar de generar una variedad que no termine por generar una tendencia que aproveche la defensiva rival. Y creo que en ese caso Chisholm no ofrece tanta variedad. Por eso también han traído muchos jugadores de su corte. Habrá que ver qué termina pasando, pero sí me sorprende que a pesar de todo el rumor de Brown que trajeron a Dobbs, firmaron alrededor de 3, 4 receptores en agencia, como agentes libres no reclutados, sabiendo que tienen allá de Mario Douglas, que tienen a Efton Chisholm, y no olvidemos que también está la posibilidad de que no se encuentre Keishon Booty al final de este mes o a inicios del próximo mes, porque no termina por regresar a los entrenamientos de los Patriots y por ahí está el rumor de que podría ser intercambiado en paquete por Brown o simplemente intercambiado por ahí se comente de una quinta o sexta ronda, lo cual pues nuevamente abre otro hueco, pero el equipo está haciendo que haya mucha gente para competir cuando yo creo que si quitamos a un hipotético Brown, pero también a Dobbs, a McCollins, a Kyle Williams, son 3, 4 lugares tomados y yo difícilmente veo que tengan más de 5 o 6 receptores en el roster. Entonces quedarán que uno o dos lugares disponibles y ahí se lo va a disputar Douglas, se lo va a disputar Chisholm, se lo puede disputar Booty si no se va, y los novatos que no reclutados que trajeron. ¿Quién se lo va a quedar? Ahí está la verdadera incógnita, porque son muchos receptores. Y obviamente en un roster de 53 no vas a tener tantos receptores a riesgo de perder otros jugadores que sí necesitas. Así que ojalá que esta situación se pueda arreglar pronto, ¿no? Y pues a nosotros eso y más va a ser el tema de conversación, pero eso ya lo iremos comentando la próxima semana. Por ahora, como digo, eso es todo lo que se ha tocado en Foxborough, que ha salido de Foxborough. Y pues esperar a ver qué ocurre, ¿no? Porque creo yo que los Patriots, pues es un equipo que nuevamente tiene todos los ojos encima, que es un equipo que además, creo que a pesar de lo bien que hicieron en algunas posiciones, creo que también quedaron con otras dudas importantes. Y de hecho, pues sí, creo que eso es lo que va a terminar por verse, ¿no? Hay que ver
a largo plazo, ¿qué termina pasando con el calendario, no? Insisto, no es para mí el calendario más difícil, pero tampoco es nada fácil, está medio, medio. Diría que de los 32 calendarios en la NFL, creo que es justo que esté en el número 12, como decía, como lo puso Warren Sharp en su sitio web. Creo que es un calendario, no está entre los 10 más difíciles de este año, pero tampoco está ni cerca de estar en la media, creo que está ligeramente por encima de la media. Hay que tomar en cuenta no el rival, sino la cantidad de viajes, los viajes mismos que tienen que hacer los Patriots para cada uno de estos juegos, los rivales, porque son rivales que puede que no todos jueguen al mismo nivel que el año pasado, pero algunos sí va a jugar igual o hasta mejor que el año pasado. Entonces, también puede haber lesiones y todo eso. No es un calendario fácil. O sea, si el equipo juega como tiene que jugar y las lesiones lo respetan, sí es un equipo que puede terminar sorprendiendo a los que no creen que puedan tener ni siquiera 7, 8 victorias en la temporada. Pero en general creo que eso es algo que es muy importante de analizar más adelante. Y en el corto plazo, pues ver qué ocurre con Brown. Yo creo que sí, un 75-80% seguro. No me atrevería a decir más porque siempre ocurren cosas y ya sabemos que los Patriots siempre queda esa sensación, ¿no? De que nunca sabes qué va a ocurrir en un intercambio con los Patriots, porque en los últimos años hemos intentado intercambiar por tantos receptores y ninguno se dio, que quién sabe si la malaria sigue ocurriendo, ¿no? Es curioso, ¿no? Para un equipo que suele ganar tanto en el terreno de juego, lo que le cuesta a veces cerrar un intercambio o cerrar un buen intercambio en la NFL. Pero bueno, así son las cosas a veces, no se puede tener todo. Yo soy Henry B. Franco. Esto fue otro episodio del podcast de Nación Patriota. Ya nos estaremos escuchando en una próxima edición. No olviden comentar, darnos like, suscribirse, o sea que nos estén escuchando y dejarnos sus opiniones sobre lo que se ha tocado en este episodio o lo que les gustaría que habláramos en próximas ediciones. No olviden tampoco seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, X y también en YouTube, donde también va a estar disponible este episodio, igual que en cualquier plataforma de podcast de su elección. Cuídense, hasta la próxima y tengan una excelente semana.